A ver, ¿qué significa ser un individuo? Parece una pregunta simple, ¿no? Hoy en día damos por sentado que tenemos derechos, una conciencia, una identidad que es solo nuestra. Pero, ¿y si toda esta idea, el concepto mismo de individuo, en realidad tuvo que ser inventada? Hoy vamos a meternos de lleno en el origen, bastante sorprendente, de una de las ideas más poderosas del mundo moderno. Pensemos un momento en esta pregunta. Para cualquiera de nosotros, hoy, la respuesta parece obvia. Siempre. Pero la realidad es que durante la mayor parte de la historia humana, esta pregunta ni siquiera se habría entendido. La idea de que una persona, solo por existir, tiene derechos que le son propios, bueno, eso es en realidad una gran anomalía en la historia. Para entender ese mundo de antes, tenemos que familiarizarnos con un concepto clave: dominium. En la antigua Roma, y por siglos después, dominium no era un derecho como lo entendemos ahora, era un hecho social, un hecho de dominio. El poder de un patricio sobre sus esclavos, por ejemplo, era al mismo tiempo su derecho a gobernarlos y su derecho a poseerlos. Todo estaba fundido en un solo concepto de maestría, de jerarquía natural. Y esto nos lleva a un punto crucial. La identidad no era algo interno, no se trataba de encontrarse a uno mismo. La identidad era la función que uno cumplía. Uno era un padre de familia, un ciudadano de Atenas, un miembro de un gremio. O sea, esos roles sociales no eran como máscaras que uno se ponía y se quitaba. Esos roles eran la persona. El individuo como tal, con una conciencia separada de la sociedad, simplemente no era la pieza básica del rompecabezas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, pues que una idea totalmente nueva y radicalmente disruptiva entró en escena, y chocó de frente con este mundo jerárquico. Una idea que creó una tensión que, créanme, tardaría siglos en resolverse. Y esta es la chispa que lo encendió todo. La noción del cuidado de las almas. Esta idea sostenía que cada persona, desde el emperador hasta el último siervo, tenía un alma y era un agente moral responsable ante Dios. De repente, ¡boom!, se introduce un principio de igualdad fundamental en un mundo construido, ladrillo por ladrillo, sobre la desigualdad. La gran pregunta era, ¿cómo es posible que todos seamos iguales ante Dios, pero tan brutalmente desiguales aquí en la tierra? Este fue el gran problema que definió el pensamiento medieval. Esta tensión, explotó en los siglos XIII y XIV, en un debate intelectual que fue de verdad monumental. Para simplificarlo un poco, podemos imaginarlo como una batalla entre dos grandes equipos, cada uno con una visión totalmente diferente de la realidad, de la fe y, claro, del lugar de la humanidad en el universo. ¿Y cuál fue el campo de batalla para este conflicto de ideas? Pues una institución completamente nueva, la universidad. Lugares como Bolonia, París y Oxford se convirtieron en espacios públicos para el debate, para el disenso. Eran independientes tanto de la corona como de la iglesia local. Y aquí, por primera vez, las ideas podían competir con una libertad y una intensidad nunca antes vistas. El campeón del equito razón fue, sin duda, Aristóteles. Cuando sus obras fueron redescubiertas en Occidente, fue una explosión intelectual. De pronto, había un sistema completo, coherente, para entender el mundo a través de la razón, de la lógica y de un orden natural jerárquico. El desafío era gigantesco. ¿Se podía integrar este sistema pagano tan potente con la doctrina cristiana? Y en la otra esquina, la inspiración del equipo voluntad, Agustín de Hipona. Siglos antes, Agustín, basándose en San Pablo, había explorado un universo completamente distinto, el mundo interior. Para él, lo fundamental era la voluntad, esa relación personal y, ojo, presocial del alma con Dios. Era la humildad, no la razón arrogante, la clave para llegar a la verdad. Y esta tabla lo resume todo de forma genial. Por un lado, los dominicos, como Tomás de Aquino, eran el equipo razón. Intentaron una síntesis monumental, usando la lógica de Aristóteles para construir un andamiaje para la fe. Y por otro lado, los franciscanos, el equipo voluntad. Ellos veían a Aristóteles con muchísima sospecha. Su miedo era que todo ese énfasis en la jerarquía natural pudiera, de alguna forma, reintroducir ideas paganas y debilitar la idea más importante de todas, la igualdad moral fundamental de todos los seres humanos.
Es que de este choque de titanes surgieron las herramientas conceptuales con las que se construiría nuestro mundo moderno. Fueron los pensadores franciscanos, en su lucha por defender la igualdad, los que, sin saberlo, crearon distinciones que sentarían las bases de la libertad. Nuestro primer innovador clave viene precisamente de esta tradición franciscana. Un filósofo increíblemente sutil, Juan Duns Scoto, quien propuso una idea que, de verdad, lo cambiaría todo. Lo que hizo Scoto fue un movimiento conceptual decisivo, brillante. Separó dos ideas que antes estaban pegadas. Dijo, a ver, para que un acto sea moral, primero tiene que ser libre. La libertad es una condición necesaria, pero, y aquí está el truco, no es suficiente. El acto también debe ser justo, tiene que estar de acuerdo con la recta razón. Al separar la libertad de la justicia, Scott estaba creando un espacio protegido para la elección individual, sin importar el resultado moral de esa elección. Y luego llegó Guillermo de Ockham, otro franciscano que tomó esta idea de Scoto sobre la voluntad y la aplicó al mundo de la política y la propiedad, con un efecto explosivo. Este es el momento, ajá. Ockham tomó ese antiguo concepto de dominium, ese dominio total, y Sass lo partió en dos. Argumentó que una cosa es el derecho a gobernar, o sea, el poder público, y otra cosa muy, muy distinta es el derecho a poseer, la propiedad privada. Esta distinción, que para nosotros hoy parece obvia, fue absolutamente revolucionaria. Creó por primera vez una esfera privada de vida y propiedad que estaba conceptualmente separada del poder total del gobernante. Al hacer estas distinciones, estos pensadores medievales no estaban solo debatiendo teología abstracta en una torre de marfil. No. Estaban abriendo una caja de Pandora conceptual, desatando una idea con consecuencias que iban a cambiar el mundo para siempre. Y aquí podemos ver el increíble legado. El individuo ya no es solo un atributo de sus roles, se convierte en el rol principal. Y esto, a su vez, permite la separación entre la sociedad civil y el Estado. Crea un espacio para la conciencia individual y la disidencia y, lo que es fundamental, sienta las bases para que la autoridad venga del consentimiento de los individuos, no del derecho de nacimiento. En esencia, estos son los cimientos del secularismo y la libertad moderna. Así que al final, la invención del individuo no fue el fin de la historia, fue el comienzo de una nueva pregunta. Una que sigue definiendo nuestra política y nuestra sociedad hasta el día de hoy. Una vez que se establece que cada persona tiene un dominio legítimo para su conciencia y su elección, la pregunta se vuelve, ¿qué tipo de mundo estamos obligados a construir para honrar esa verdad? Es una pregunta que los franciscanos desataron y es la pregunta con la que nosotros todavía hoy vivimos.